Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Era el 31 de marzo de 1922, que estaba nevando y hacía mucho frío. Mi nombre es Victoria Gabriel, o lo fue. Ahora soy solo el eco que se aferra al heno húmedo del granero. Sé que vivía aquí junto a mi madre, Casilia, mi padre, Andreas, mi pequeña Casilia, y mi pequeño hijo, Joseph. ¿Cómo contar lo que no tiene principio ni fin? ¿Cómo describir el silencio que devoró a una familia entera? El mundo nos conocía como los Gruber Gabriel, gente sencilla de Hinterkaifeck, nuestra granja aislada en Baviera, Alemania. Éramos pocos, mis padres, mi hija, mi hijo y la nueva sirvienta. Una familia, separada del resto del mundo por un sendero de árboles y el silencio. Yo era la viuda, la hija que regresó con su pequeña. El miedo no llegó de golpe, se infiltró, como el frío que se cuela por las rendijas de madera. Un miedo pequeño al principio, que mi padre Andreas siempre intentaba ahuyentar con su vozarrón. Recuerdo que el invierno de 1922 había sido inusualmente cruel. La nieve y el silencio eran tan densos que casi podía sentirlos presionando contra las paredes de la casa. Pero no era el frío lo que me inquietaba, era el silencio lo que estaba roto. En los días previos a todo, mi padre, Andreas, me juró que había encontrado huellas de botas en la nieve que venían desde el bosque hasta nuestra puerta, pero que no había huellas de regreso. Era como si alguien nos estuviera observando, o peor, como si alguien ya estuviera dentro. Esa noche, la última noche, estaba acostada. Cecilia dormía a mi lado, y el pequeño Joseph estaba tranquilo en su cuna, pero un sonido nos despertó a todos. Unos pasos lentos y pesados sobre nuestras cabezas. En el ático, donde solo guardábamos trastos. Pensamos que eran ratones, por supuesto. ¿Quién podría estar ahí arriba? Mi padre fue a revisar. Se fue en la oscuridad, con su linterna. Jamás lo oímos regresar. El aire se hizo tan pesado que mi pecho dolía. Agarré la mano de Cecilia, fuerte, tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Sabía que debíamos gritar, pero la garganta se me secó. Solo podíamos escuchar, esperar. El miedo tiene un sonido, y no es un grito, es el sonido de la ausencia. Primero, la de mi padre, luego, la de mi madre. Recuerdo la puerta abriéndose con un chirrido lento, y la luz de la luna filtrándose en la habitación. Lo que vi no fue un hombre, sino una sombra con una herramienta. No hubo palabras, ni súplicas, solo un destello de metal en la oscuridad. Lo último que sentí no fue dolor, sino el peso de la mano de mi hija soltando la mía, y luego, ese silencio. El mismo silencio denso y cruel que nos había estado acechando durante semanas. Un silencio que se tragó Hinterkaifeck. Mamá me dijo que eran las ramas de los árboles golpeando el tejado, pero yo sabía que los árboles no tienen pies. Por las noches me quedaba muy quieta bajo las mantas, escuchando cómo el techo crujía, como si alguien caminara de puntitas allá arriba, justo sobre mi cama. Se lo dije al abuelo Andreas, pero él solo me miró con ojos muy tristes y me dijo que me durmiera. Pero yo escuché una risa bajita que no era de nadie de la familia. Un día encontré un periódico en el suelo que nadie había comprado. El abuelo dijo que el cartero se habría equivocado, pero no tenía el nombre de nadie que conociéramos. Mamá empezó a cerrar las puertas con llave, incluso cuando todavía era de día. Me sentía como si estuviéramos jugando a las escondidas, pero nadie me decía quién nos estaba buscando. Hacía tanto frío que podía ver mi aliento en el pasillo. Esa noche el abuelo fue al establo y no volvió. Luego fue la abuela. Yo quería llamar a María, la nueva señora que nos ayudaba, pero mamá me tapó la boca con su mano. Estaba temblando mucho. Entonces, la puerta se abrió un poquito y entró un aire helado que apagó la vela. Lo último que recuerdo es que traté de contar hasta 10 para que el miedo se fuera, pero solo llegué hasta 3.